Bien, jóvenes, ante todo tengan muy buenos días. Vamos a iniciar la clase el día de hoy acerca de lo que es la teoría de la producción. Si bien es cierto, en el sílabo hemos mencionado em, que hablan sobre los factores productivos, pero es importante señalar que los factores productivos están dentro de lo que es la producción. Pero, ¿qué podemos definir como el término producción? Perdón, claro, el término producción. Bueno, podemos definir que es un proceso de transformación de los recursos naturales que van a permitir o que van a dar origen a los bienes y servicios que ya habíamos estudiado anteriormente. La producción es básicamente o es la fase del proceso económico en la que se van a reunir pues y combinar los factores productivos que vamos justamente a estudiar más adelante, ¿no? En la siguiente diapositiva. Ahí combina, pues, por ejemplo, un factor importante como es el factor de naturaleza, trabajo, capital, que son los factores clásicos, ¿no? Con el único propósito de crear, ¿no? O generar bienes y servicios, ¿de acuerdo? Ahora, la combinación de estos factores va obviamente a generar lo que se conoce como el valor agregado, ¿de acuerdo? El valor agregado. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué entendemos por valor agregado? Hoy en día hay muchas empresas que compiten, que producen casi los mismos productos. Por ejemplo, los celulares móviles. Pero ¿qué es lo que hace que un usuario, que un cliente elija uno que otro? Muchos dicen la publicidad, muy bien, pero esa publicidad no sería acertada si es que el objeto en la cual busca vender no tiene algunas características que necesita el usuario. Entonces las compañías se han dado cuenta, por ejemplo, de que una de las mejores maneras para poder competir con otros que también realizan la misma actividad productiva es añadir dentro de los factores productivos, como por ejemplo insumos, materiales, tecnología, para poder hacer que este producto pueda ser vendido. Esa acción se le conoce como un valor agregado. Yo una vez mencioné que, por ejemplo, cuando vamos a ser nosotros profesionales, ¿no? Una vez que egresemos de la universidad, vamos a tener pues mucha competencia en el mercado. ¿Y qué es lo que nos va a permitir resaltar sobre los demás? A generar un valor agregado. En realidad nosotros tenemos que construir una marca personal, porque nosotros no vendemos bienes. ¿Qué vendemos? Servicios. Y como tal tenemos que vendernos como marca. ¿Y cómo es eso, profesor? ¿Cómo podríamos nosotros vender nuestra propia marca personal? Muy bien. Eh, por ejemplo, va a depender, claro, mucho de la profesión, pero por ejemplo, ¿no? En general, creo que todo profesional debería tener sus redes sociales. Pero unas redes sociales básicamente que hablen sobre su trabajo, sobre sus logros. Tener en cuenta un correo corporativo, por ejemplo. Tu tarjeta de presentación. Eh, Tener de repente si haces un servicio, por ejemplo, a gran escala, como contador, o abogado, etcétera, tener básicamente, utilizar las redes sociales básicamente para esa situación, por ejemplo. Si eres abogado, tener tu staff. Si eres médico, tener consultorio. Entonces, existen varias cosas que podrías realizar para vender tu marca personal. Que le estás dando un valor agregado, que vas a competir con el resto, porque todos tienen títulos profesionales. De repente todos también son magíster, doctores, pero tú tienes que generar algo que de repente la competencia no lo tiene.
Volviendo nuevamente al tema de las empresas, que son que mayormente generan bienes y servicios, es lo que necesitan para poder afianzar mejor su producto, ¿no? El valor agregado. Hoy en día, ya de hace más de 50 años, las empresas no toman en cuenta el tema de la calidad. Lo que toman en cuenta mayormente es generar más ganancias, a la cual buscan o llaman productividad, que también lo vamos a ver, porque muchos piensan que productividad es generar más cosas, más bienes y servicios para poder tener calidad, y no necesariamente, ¿no? Lo que sí está claro es que en la economía clásica el valor agregado es aquella que generamos bastantes en los bienes, perdón, en los factores productivos, y eso obviamente origina el valor agregado. Ahora bien, cuando hablamos de recursos, no solamente nos estamos refiriendo pues a la naturaleza, como por ejemplo pues la tierra, animales, minerales, energía, sino también nos estamos refiriendo al recurso humano, ¿no? Ya que son las personas, ¿no? Que son las que transforman estos bienes y servicios. Lamentablemente no nos estamos refiriendo tanto a las personas que quienes crean o elaboran estos recursos, sino obviamente a aquellos capitalistas que tienen o que son dueños de los medios de producción. Recuerden que cuando hablamos de medios de producción nos referimos a toda una serie de cosas que se necesita para producir. Por ejemplo, en el mundo de hoy, del siglo XXI, ¿qué necesitas tú para producir? Necesitas maquinarias, necesitas herramientas, necesitas dinero, necesitas los insumos, las materias primas, ya. Todos estos elementos son los medios de producción. ¿Y quién es el dueño de esos medios de producción? Las grandes empresas. Al fin y al cabo, nosotros los seres humanos vamos a ser reemplazados por las máquinas. ¿De acuerdo? Claro, en ciertos trabajos especializados sí se requiere, ¿no?, del ser humano, eso es correcto, pero en trabajos donde no se requiere mucho esfuerzo y más bien precisión, sí, ¿no? Vamos a ser básicamente reemplazados totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que también tener en cuenta. Muy bien. Entonces, mientras más factores productivos se combinen, generamos un mejor valor agregado. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a los factores productivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Me permiten aquí. Perfecto. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y qué vienen a ser los factores productivos? Muy bien. Son todos aquellos que van a contribuir a que la producción pueda realizarse, jóvenes. Ese es lo más importante. Eh, Ahora, existen 5 factores, de las cuales se dividen en los factores productivos clásicos y los factores productivos modernos. Vamos a empezar. ¿Quiénes son los factores productivos clásicos? Tenemos el factor naturaleza, representado obviamente por los recursos naturales, que obviamente están constituidos por las materias primas, el medio geográfico, las fuerzas motrices. ¿Qué son las fuerzas motrices? El viento, el agua, ¿verdad? Y que son obviamente preexistentes al ser humano, ¿ya? Entonces, podemos decir pues que el factor naturaleza es el conjunto de elementos que existen sin haber sido generados por el hombre, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante tomar en cuenta. Ya más adelante hablaremos un poco sobre sus características, sobre su retribución, que ahora voy a enfocarme de manera concisa. Otro factor es el trabajo, ¿no? Es la actividad física y mental que realiza el hombre con el objetivo de generar bienes y servicios. Es una actividad consciente. Yo había mencionado que nosotros los seres humanos, a diferencia del resto de los animales, es que nosotros realizamos un trabajo, pero no un trabajo sencillo, sino un trabajo consciente, ¿no? En base a la razón, ¿no? Y que obviamente ese trabajo está orientada a la producción de bienes y servicios.
para los socialistas el factor trabajo es determinante en la producción, ¿de acuerdo? Eso es también algo que hay que resaltar y por favor no lo olviden. El capital, el último factor, es el elemento en este caso, derivado, ¿no? Derivado, que resulta de la combinación entre la acción del hombre con la naturaleza y que obviamente que va a auxiliar al hombre pues en la producción, ¿no? En este caso es aquel bien producido por el hombre que va a ser utilizado para la producción de otros bienes y servicios, pero este capital nace con la combinación de la acción del hombre sobre la naturaleza, ¿de acuerdo? Eso es algo que también hay que tomar en cuenta. De los tres, obviamente, el último, pues sin duda es el factor capital, ya que el capitalismo más o menos se originó entre el siglo XIII al siglo XV. Bueno, en realidad ya venía desde la Baja Edad Media, siglo XIII-XIV, pero se consolida o surge ya con fuerza ya entre siglo XV y XVI hasta nuestros tiempos. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso, digamos, con respecto a los factores clásicos, eso no deben olvidarse. Y recordando, ¿no? Que para los socialistas el factor trabajo es el más importante en la producción. Los factores productivos modernos ya vienen pues recientemente con la primera y segunda revolución industrial, con el fortalecimiento de las naciones y hablamos en este caso de la empresa, que es el lugar donde se generan, ¿no? Se combinan, perdón, estos factores productivos, hablamos de trabajo, capital y naturaleza, y hablamos pues de un ente regulador que es el Estado, ¿no? Entonces, la empresa pues es la que va a organizar, la que va a transformar ¿no? los factores productivos anteriores que hemos estudiado. Eh, y el Estado pues es aquel que se va a encargar de regular las actividades económicas, de colocar el marco jurídico para que las empresas puedan laborar tranquilamente. Empecemos con la empresa. ¿Qué llamamos básicamente, por qué se dice que es una unidad de organización en la cual transforma estos factores productivos? Porque es una unidad económica encargada pues de organizar la producción. Así simplemente debes recordar. Es aquel lugar donde el empresario, el capitalista, eh, coge los medios de producción, combina los factores productivos y se dedica obviamente a generar bienes y servicios. ¿Cuál es el objetivo del capitalista? Ganancias. No es el hecho de satisfacer tu necesidad, ese no es su objetivo principal. No es el hecho de ofrecerte el mejor producto. Lo que ellos necesitan o buscan, ¿qué cosa es? Ganancias. Y las ganancias se obtienen reduciendo tus costos y aumentando tu nivel de producción, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué se dice que el Estado es un ente regulador? Muy bien. A veces no confundamos el regulador con controlador, ¿no? Cuando hablamos de regulador significa pues que el Estado supervisa, se interesa bastante en qué cosa está haciendo la empresa con respecto a su forma de organización, no su forma de organización, sino con respecto al lo que va a hacer con respecto al consumidor. Aunque este regulador con la implementación del neoliberalismo, donde el Estado no interviene en las actividades empresariales, como que ha quitado cada vez más esa capacidad en el cual el Estado quiera no controlar, pero sí eh, de una manera tratar de que la empresa realice una adecuada satisfacción de los usuarios, cosa que no lo va a hacer. Lo más curioso es que justamente los grandes países desarrollados cubren o son cubiertas o protegidas por el Estado. Alemania, por ejemplo, o el propio Estados Unidos después de la Gran Depresión, donde la política económica de Keynes había sugerido que ante la crisis económica era importante la intervención del Estado. En Latinoamérica es cierto, ¿no? Hubo cierta intervención estatal entre los años 50 y 60 hasta los 70, pero luego pues ante la situación tan caótica que pasó la región
los malos manejos y por otros factores, obviamente, que ya cuando hablemos de globalización o neoliberalismo tocaremos con mayor énfasis, no llegaron a obtener los resultados requeridos. Y los países latinoamericanos pasaron por imposición del Fondo Monetario Internacional al neoliberalismo. ¿De acuerdo? Al neoliberalismo. Entonces, el Estado se encarga, obviamente, repito, de regular la actividad productiva, influyendo pues en la economía a través de las políticas económicas. Profesor, ¿y en los países de Latinoamérica, básicamente, qué cosa entonces hace el Estado? Bueno, lo poco que hace el Estado es crear entidades que se van a regular cierta actividad, ¿no?, de las empresas, pero que en muchos casos a veces no toman o no son muy, digamos, no ayudan mucho al consumidor. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la, de la telefonía móvil, hay muchos reclamos jóvenes. La red se baja, los dispositivos móviles pues no cumplen con lo que han prometido en los anuncios o de la publicidad. Y hay un ente regulador del Estado, que es Obsitel. Pero pese a ello, no hay, digamos, mucha satisfacción por respecto al consumidor, ¿no? Y las empresas siguen todavía generando o lucrando sin lograr pues la satisfacción plena del usuario, ¿no? Y aparte pues que tenemos mucha desinformación o poco conocimiento en el tema pues del uso de las redes, en el uso pues de los dispositivos, o, o en cuanto pues a la carga de subir videos, la descarga, etcétera. Hay mucha desinformación, repito, en ese aspecto, y eso aprovechan pues las grandes compañías para pues vendernos humo, por así decirlo, y ante ese desconocimiento pues simplemente las empresas siguen lucrando y no nos dan un servicio como debería ser, ¿de acuerdo? Entonces ese también es un detalle que hay que siempre tomar en cuenta. Pero el Estado, cuando hablamos de marco jurídico, es que pone los lineamientos, ¿no? Es decir, el Estado le garantiza a la empresa respetar, ¿no? Respetar en todos los ámbitos para que esta empresa pues tenga la confianza necesaria y poder invertir en el país. Pero justamente en ese marco jurídico de darle todas las facilidades a las empresas, perjudica no solamente a los usuarios, sino también a los trabajadores. Nuestra Constitución de 1993 está permitiendo la flexibilidad laboral. ¿Y qué es la flexibilidad laboral? Que el trabajo es inestable. Cualquier compañía en estos momentos puede despedirte de manera arbitraria y no tienes ningún tipo de derecho de reclamar. En estos momentos, con el tema de la pandemia, hay muchos que han perdido su trabajo y no lo van a volver a recuperar. Y en muchos casos, muy pocos van a recibir una indemnización. Entonces, lamentablemente a veces el Estado, con el único propósito de atraer a la empresa privada, a la inversión privada, a veces perjudica bastante a los trabajadores, al consumidor, ¿no? Eso sobre todo en América Latina. Si vemos en otros países desarrollados, eso no ocurre, ¿no? Entonces, eso no ocurre para nada. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, con Donald Trump, se nota, ¿no?, claramente que hay un proteccionismo, ¿no?, por parte del gobierno hacia las empresas nacionales y más bien un rechazo, pues, a las grandes corporaciones extranjeras, ¿no? Entonces, eso también es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Como los países desarrollados sí tienen cierta protección de sus estados, pero a los países subdesarrollados, al contrario, el Estado los deja que las grandes compañías extranjeras hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, eso vemos la gran diferencia que existe entre un país emergente y un país, pues, de tercer mundo. Muy bien. Lo que también quiero compartir con ustedes, chicos, es esto. Esto nos va a venir en el examen de en los exámenes de admisión, ¿no? Las retribuciones de cada factor que vamos hoy día a mencionar. Vamos a ver, no sé si me permiten. A ver. En la producción está pues lo que es el proceso de trabajo, las relaciones técnicas de producción, las relaciones sociales de producción. El proceso de trabajo es obviamente todo lo que obviamente se realiza durante la actividad física o mental. Es todo un proceso, una forma de llevar a cabo la producción,
¿Qué son las relaciones técnicas de producción? Tiene que ver básicamente, pues sin duda, con la implementación de la tecnología, con la implementación obviamente de alguna actividad, ¿no? que se realiza justamente con el único propósito de generar bienes y servicios. Y las relaciones sociales de producción, pues es la interacción entre los individuos, ¿no? Entre los dueños de los medios de producción y quienes generan, ¿no? O producen estos bienes y servicios. Empecemos con la naturaleza. Ya, la naturaleza. Eh, la retribución, en este caso, primero empecemos con las características. Es originario. ¿Por qué decimos que es originario? Porque obviamente no ha sido creada por el hombre, está ahí permanentemente. Por ejemplo, los bosques, los recursos naturales, eh, la fauna marina, ¿no? Por ejemplo, la fauna terrestre, todo eso obviamente está ahí, incluso como yo mencioné hace poco, llegó incluso hasta antes, ¿no? Es preexistente al ser humano. ¿Por qué se dice que es condicionante? Porque para que genere algún tipo de riqueza se necesita de la mano del hombre. Es pasivo mientras que el hombre no intervenga, ¿no? Por ejemplo, tengo ahí un árbol al frente mío. Si el hombre no lo transforma en mesa, eso seguirá siendo un árbol pasivo. ¿Y por qué es condicionante? Porque necesita del hombre para poder ser transformada. ¿Y cuál es la retribución entonces, profesor? Ah, la retribución en este caso sería pues la renta, ¿no? Ahora, el mejor ejemplo para tomar en cuenta del factor naturaleza es, por ejemplo, las tierras, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú eres pues una persona dueña de muchas extensiones de hectáreas de tierras, ¿no? Eres un hacendado, ¿no? Entonces, para tú generar de repente algún tipo de riqueza, quieres alquilar tus tierras, ¿no? Alquilar tu hacienda, y eso te genera pues un beneficio. Eh, eh, Profe, ¿y puede haber varios ejemplos? Claro, hay varios ejemplos más, pero son limitados, porque repito, ¿no? Lamentablemente en la economía clásica hay algunas cosas que no nos pueden explicar. Pero supongamos que, por ejemplo, en la era del guano, el Estado peruano alquilaba pues las islas a las compañías para la exportación de este fertilizante a Europa. Ese era el primer eh, modalidad de venta, pero el Estado peruano se dio cuenta que eso no era lo más ideal. Entonces, recién entonces empieza a utilizar la modalidad de la consignación, ¿no? Donde utiliza pues a empresas a que extraigan el guano y a cambio de eso pues el Estado gana, ¿no? Por las toneladas de guano que se exporta, a cambio de una pequeña comisión en beneficio de estos proveedores o estas compañías que extraen el guano. Eh, la mayoría de los países del tercer mundo aplican, ¿no? Esta, 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 este factor, naturaleza, ¿no? Donde solamente vende sus materias primas. Por ejemplo, el Perú vende minerales nada más, no lo transforma, vive de la renta, ¿no? De la extracción de los minerales. ¿Quiénes básicamente pues generan valor agregado y riqueza? Aquellos que la transforman, aquellos que producen, ¿de acuerdo? Entonces, ese, digamos, es importante, ¿no? Y eso, lamentablemente, condiciona bastante el crecimiento o el decaimiento de una nación cuando solamente depende de sus materias primas. Porque el gran problema de los países subdesarrollados es que siguen vendiendo materias primas, no tienen la capacidad de transformar. Ese es el gran detalle. El factor trabajo es originario porque obviamente nace con el ser humano, es determinante en la producción porque sin el trabajo no hay producción, ¿no? Bajo el concepto socialista, claro está. Es activo, claro, porque el hombre para poder transformar necesita de su esfuerzo, ¿no? De su esfuerzo mental, de su esfuerzo físico. ¿Y cuál es la retribución, en este caso, eh, para el trabajador en el hecho de transformar, de crear?
el salario. Ejemplo, los empleados, los profesionales, los obreros, los capitalistas, que ya también voy a mirar un poco de la empresa, ¿no? Pero básicamente son aquellos que con su fuerza física y mental realizan esa actividad, transforman, ¿no? Los recursos naturales en bienes y servicios y a cambio de eso recibe una retribución, ¿de acuerdo? Una retribución. Eso es también muy, muy importante tomar en cuenta. Capital. ¿Por qué se dice que es derivado? Perdón. Es derivado porque obviamente depende o nace de la acción entre el trabajo y la naturaleza, entre la actividad del hombre sobre la naturaleza. Es auxiliar porque obviamente ayuda, ¿no?, al ser humano a generar otros bienes y servicios, como por ejemplo el dinero, las maquinarias, las herramientas, ¿no? Eh, incluso los mismos insumos, ¿no? Podría ser también en este caso capital. ¿Cuál es la retribución para el capital? El interés. ¿Por qué? Porque obviamente te está dando obviamente un servicio y por ese servicio hay que cobrar, hay que pagar, como se dice, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que necesitas un dinero y te vas al banco y le dices, quiero hacer un préstamo de 1000 soles. Muy bien, perfecto. Perfecto, entonces lo va a pagar para cuándo? Ya de aquí a 2 o 3 meses. Muy bien, señor. Entonces cada mes usted tiene que pagar una tasa de interés más el capital total. Ese interés obviamente, ¿por qué se da? Porque obviamente el que te prestó quiere recibir un adicional por haberte hecho ese servicio de prestarte el dinero en el momento que tú necesites. ¿De acuerdo? Ya va a depender de aquella persona, ¿no?, que va a recibir el dinero, si acepta ese interés o no, porque los intereses obviamente depende de cada entidad bancaria. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la retribución del capital, el interés. ¿De acuerdo? El interés. Hablemos de la empresa. Bueno, la empresa, como ya mencioné, es un ente organizador donde se realizan obviamente los factores productivos, ¿no? Y sin duda, eh, la retribución de la empresa es la ganancia, ¿de acuerdo? La ganancia. Profesor, ¿y cómo obtienen las empresas las ganancias? Muy bien, hay una fórmula que la voy a mencionar más adelante, pero te doy un adelanto, ¿ya? La ganancia básicamente se obtiene principalmente con el aumento del volumen de la producción y con la disminución, ¿no?, de la cantidad de los factores que has utilizado. Que eso incluye sin duda también pues los costos de producción. Por eso es que los productos que se venden en esos momentos y desde hace mucho tiempo atrás tienen un tiempo límite de vida. ¿Para qué? Para que tú le sigas comprando. Yo justamente les pedí que pues vieran ese documental, ¿no?, de la obsolescencia programada, en la cual ahí se ve claramente cómo las empresas se han puesto de acuerdo para que los bienes y servicios tengan un tiempo límite de vida y para que la gente siga comprando, siga consumiendo, ¿no? Y sea un círculo vicioso, ¿no? Totalmente. Entonces, eso, digamos, es algo que también hay que tomar en cuenta. Entonces, si el objetivo de las empresas es percibir ganancias, ya sabemos cómo lo utilizan, ¿no? Tratar de reducir su mayor cantidad de costos, reducir pues su cantidad de factores, porque eso le genera pues mucho, mucho dinero, pero seguir aumentando el volumen de la producción. Esa fórmula prácticamente se llama productividad, ¿no? Productividad, que ya más o menos hablaré más adelante, no se preocupen. Hablemos ahora del Estado. Muy bien. El Estado es un ente regulador, es la que se encarga de poner los lineamientos, los marcos jurídicos para la estabilización, ¿no?, de la actividad eh, económica, donde las empresas pues tienen el respaldo, la garantía de que el Estado no va
a, a proteger los intereses de las empresas. Justamente en ese afán de querer la inversión privada, los estados o los gobiernos de turno realizan una serie de privilegios a las empresas, perjudicando por lo general pues, a los usuarios y a los trabajadores. Y eso se ve, repito, bastante en América Latina. ¿Cuál es el propósito del Estado de atraer la inversión privada? Pues los impuestos, ¿no? Las empresas formales en el Perú pagan altos impuestos, ¿no? Las empresas mineras pagan bastante impuestos y eso al Estado pues le conviene bastante. Puede ser que apoya bastante el tema de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? No sé si habrán escuchado acerca de las MIPES, claro, porque al formalizarse le va a permitir pues al Estado que estas empresas generen impuestos, ¿no? O paguen, perdón, sus impuestos. En cambio, la informalidad no se podría dar, ¿no? Por eso que el Estado busca, ¿no? De formalizar, ¿no? La actividad económica, el comercio, sobre todo, que estamos viendo porque más del 75% es informal. Entonces no hay un control con respecto a ese asunto. Entonces, eso, digamos, son, digamos, una de las cosas que hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? Con respecto a al tema de lo que es el trabajo y todo ello. Muy bien.